Como cada mañana, abro el email que recibo de mi invitado. Siempre me llevo una inspiración o una reflexión. En la última que leí antes de grabar me llamó la atención su crítica a los parches express. Acciones puntuales como talleres que se quedan en el espacio de unas horas o algo casi peor, recursos crónicos como pastillas para mitigar nuestro malestar. Y es que en España el 56% de los trabajadores despierta ya bajo presión continua y el 12% ha solicitado baja por estrés o ansiedad en el último año. Mi invitado de hoy es psiquiatra y psicoterapeuta y a pesar de ello sufrió en primera persona burnout. Decidió dejar la vorágine de Madrid por la calma de un pequeño pueblo en los Pirineos, donde dedicó parte de su tiempo a diseñar protocolos integrales que llegaran al fondo de la cuestión donde cuerpo, mente y espíritu están presentes. Protocolos que ya han transformado cientos de vidas. Además, es el autor de El síndrome de burnout, el primer gran libro en español sobre este síndrome. Hoy, en El arte de ser saludable, respiramos con calma con el doctor Carlos Zenalmor. Muy bienvenido, Carlos. Hola Sara, encantado de estar aquí y gracias por esta introducción tan bonita. Es un placer tenerte en estos micrófonos, Carlos. Y bueno, yo lo primero que quiero es que nos cuentes un poco cuál es tu trayectoria y qué te llevó a especializarte en psiquiatría. Mm, Gran pregunta. Hace ya años de esto, pues yo antes de elegir la carrera de medicina ya me planteaba que me gustaba la psicología, la filosofía también. Pero bueno, mis padres ya se encargaron de que entre esas tres opciones me cogiera la más segura, que era medicina, porque además, pues eso, como me daban las notas y tal, pues ahí que me metí, pero bueno, sí que me gustaba porque era una manera de combinar la ciencia con ayudar a las personas, ¿no? Pero siempre había estado dentro de mí esas ganas de escuchar mucho a la gente y de entender lo que sucede dentro de nuestra mente. Entonces, por eso al final acabé escogiendo psiquiatría. Y la verdad es que no me arrepiento para nada, estoy muy, muy feliz en habiendo elegido esa rama de la medicina, que además, pues a día de hoy me permite con bastante facilidad vivir donde a mí me gusta vivir, ¿no? Aquí en los Pirineos, entre las montañas, mientras puedo ayudar a las personas, pues de manera online. Bueno, además, escuchando tu trayectoria, ahora entiendo cómo escribes, ¿no? En ese correo diario, en ese mail diario, que por cierto, cuánto valor en algo gratuito. ¿Cómo se te ocurrió de repente hacer algo? Porque no suele ser algo habitual dentro de, bueno, pues psiquiatras o psicólogos, esto de mandar un email gratuito con tanta inspiración. Pues sí, yo cada día envío este correo que es gratis, ¿no? Y que un correo breve, porque es un correo dedicado a personas que quieren vivir una vida más equilibrada, ¿no? Con menos estrés. Entonces, son correos que se leen en 3 minutos y en los que voy ayudando a la gente a tener un pequeño espacio de calma, a reflexionar y a ir transformándose, ¿no? Para salir, sobre todo, del estrés laboral, que es a lo que me dedico, digamos, ya al 100%, y evitar ese estrés laboral y el síndrome de burnout. Claro, Carlos, porque ¿por qué es tan urgente hoy, en 2025? Hablar de burnout y cómo está evolucionando esta palabra que yo, sinceramente, la conozco desde hace a lo mejor un par de años, pero no la había escuchado antes. Cuéntanos un poco qué está sucediendo. Pues esta es la gran pregunta. Uy, por cierto, no he dicho que si los que nos están escuchando se quieren apuntar a este email gratuito diario, es en carlosenalmor.com, ¿vale? Mi nombre y mi apellido. Perfecto. Dejaremos de todas formas todos tus datos en la descripción para quien quiera que se apunte y te localice. Pues el burnout es un problema de salud que sufre más o menos el 30% de la población y que o sea, muchas personas que nos estén escuchando ahora mismo seguramente lo sufren, pero o bien no saben que lo están sufriendo, o pueden tener una ligera idea, pero no saben lo grave que es, ¿no? Y al final esta es un poco mi lucha y también por eso divulgo sobre esto todos los días, porque creo que la gente está muy desorientada y hay mucha ignorancia sobre lo que es este problema.
que para que te hagas una idea, pues es una enfermedad que está recogida en la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Eso es algo que no es que me lo haya inventado yo, es algo que es muy potente, muy oficial y que en España creo que está muy, muy infravalorada también, ¿no? Con respecto a otros países por ejemplo, de la Unión Europea. Entonces, ¿qué es, por resumirlo muy rápido? Pues al final es el síndrome que sufre nuestro cuerpo cuando acumulamos demasiado estrés, sobre todo estrés laboral, ¿no? Es como un problema muy orientado a lo laboral, aunque no sé si nos dará tiempo a hablarlo después. Obviamente, todos los estreses de la vida, por ejemplo, las responsabilidades familiares, ¿no? Otras tareas del día a día, el cuidado de personas, niños, mayores. Por supuesto que también genera estrés que se acumula y que también te contribuye, ¿no? Para que acabes en burnout. Y cuando este estrés se vuelve crónico, se vuelve tóxico, pues empezamos a sufrir una serie de problemas de salud, ¿no? Una serie de síntomas, que son los que yo he sufrido, sobre todo en dos grandes crisis que tuve en mi vida. Y bueno, que si quieres los podemos describir ya como estos síntomas, porque Sí, así vamos directos. sobre todo para, o sea, para diferenciar, cuando tú Ujú. tienes un estrés crónico, por lo que te estoy entendiendo, no es lo mismo un estrés crónico que un burnout. No, claro, el estrés crónico es, vamos a decir, como una situación del cuerpo fisiológica. O sea, tu cuerpo se estresa y se estresa mucho tiempo, por eso es crónico. Ujú. Entonces, el estrés agudo, que es el estrés de hoy he tenido un reto, una reunión importante, ¿no? Tal, o se me han acumulado muchas cosas, me he estresado un día, eso no tiene nada de malo, incluso se sabe que ciertos estresores son buenos, ¿vale? No, tampoco me voy a meter mucho ahí, pero bueno, por ejemplo, el deporte es un estresor que es súper bueno, ¿no? Para el cuerpo. Necesitamos un poquito de reto y de estrés cada día. El problema es cuando eso es excesivo todos los días y casi nunca baja, ¿no? Que al final es en lo que el estilo de vida que llevamos es muy así, de estrés constante todos los días, el trabajo es estresante durante muchas horas al día y eso no es natural. Entonces, cuando eso se va acumulando, puede aparecer el síndrome de burnout, que ya es cuando empiezas a tener síntomas, ¿no? Y ya te empieza a afectar a tu salud de forma visible. Antes seguramente te está afectando, aunque lo que pasa es que no te das cuenta, ¿no? No lo ves. Entonces, ¿qué síntomas incluye el síndrome de burnout? ¿No? Que esto para mí es muy clave contarlo siempre porque es donde la gente se puede dar cuenta, ¿no? Es decir, ostras, esto a mí me pasa. Entonces, mira, por un lado sería el agotamiento físico, ¿vale? Ese estrés crónico nos empieza a cansar, empieza a agotar nuestro cuerpo y entonces empiezas a tener cada vez menos energías para hacer lo que tú en tu día a día haces, ¿no? Sobre todo tu trabajo, tus tareas, y te levantas por la mañana cada vez más agotado. Entonces, este agotamiento físico, si avanza, se convierte muchas veces en enfermedades físicas, que yo ahí he visto de todo, ¿vale? Desde problemas cardiovasculares, infartos, problemas inmunológicos, súper frecuentes los problemas digestivos también, por ejemplo, el SIBO, Ujú. que es, hoy en día se investiga mucho, ¿no? Se habla mucho sobre él, está súper relacionado con el estrés crónico y con el burnout. Y en fin, ahí de todo. Es que te podría contar historias miles sobre las cosas que he visto en el cuerpo, ¿sabes? Desde parálisis, perforaciones intestinales, brutal, ¿vale? Entonces esto, cuando ese agotamiento llega al extremo. También se agota nuestra mente, ¿no? Entonces las personas con burnout empiezan a tener problemas de concentración, fallos de memoria. Y eso hace que tareas que antes eran rutinarias, como, no sé, leer un email y responder, se te pueden convertir en todo un reto y hacérsete muy cuesta arriba y ahí también la gente empieza a procrastinar mucho, porque no porque sean procrastinadores natos, sino porque su mente está tan agotada que cada vez les cuesta más esfuerzo enfrentarse a las tareas. Entonces, esto sería un poco el bloque uno de agotamiento físico y mental. Luego ya vamos como al bloque de más de conexión emocional, que sería lo que llamamos, pues bueno, la desconexión emocional del trabajo, la despersonalización. Que esto básicamente suena todo un poco raro, pero quiere decir que tu trabajo te deja de generar conexión emocional. Entonces, empiezas a ir al trabajo pues cada vez más desganado
Normalmente, a lo mejor tú antes eras una persona apasionada por tu trabajo, que lo quería dar todo, que quería cumplir sus objetivos y demás, y todo eso te empieza a dar cada vez más igual, te empieza a motivar menos. E incluso aparece una cosa que en el burnout lo llamamos el cinismo del burnout, que es que ya no solo no te genera emoción y ilusión tu trabajo, sino que te genera rechazo. Ujú. Esos clientes, a lo mejor a los que antes querías ayudar, ya son como, "Joder, qué pesados, ¿no? O mis pacientes o mis alumnos, pues se convierten en un problema, ¿no? Para mí, para mi vida, y ya vas al trabajo incluso enfadado, ¿no? Te enfadan tus compañeros, tu entorno laboral, y esto también se ve bastante. Y por último, pues tendríamos la parte más espiritual, digamos, que es la falta de realización personal, que es que algo bueno que tiene el trabajo en nuestro día a día es que nos puede dar una parte del sentido de nuestra vida, ¿no? Al sentir que estamos ofreciendo algo al mundo. Y con el burnout esto empieza a desaparecer y al final tu trabajo te deja un vacío interior, ¿no? Y ahí la gente también se siente muy vacía existencialmente, ¿no? Muy desorientada. Y sería esta parte como la más profunda del burnout. Entonces, no le tiene por qué pasar todo a todo el mundo con burnout, pero esto sería como el cuadro completo, el síndrome completo. Y una pregunta, porque me surge, o sea, yo he estado muchos años en la gran empresa y a lo mejor en empresas he estado 8 años, con lo cual ahí sí que había ciclos, ¿no? O sea, había momentos en los que yo estaba más motivada y había momentos en los que mi motivación bajaba, pues bueno, porque en cuanto no tenía algo como un horizonte, ¿no? A medio plazo o algún cambio y tal, pues me resultaba difícil mantener esa motivación. ¿Cómo sé Claro. diferenciar, ¿no? De, oye, estoy pasando un periodo más desmotivada, ¿no? Y me cuesta más, porque yo si no estoy motivada me cuesta mucho más levantarme o ir al trabajo, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar eso de, oye, ya tengo un burnout o un Ujú. comienzo? ¿Alguna vez has pensado, voy a empezar a cuidarme, pero mejor mañana? ¿O esto de no tengo tiempo para comer bien ni hacer ejercicio? Pues déjame decirte algo, esos son solo creencias que están saboteando tu salud. Justo de eso hablo en mi libro, quizás mañana sea tarde y tú no puedas contarlo, las 30 creencias que sabotean tu salud, que ya lo tienes disponible en Amazon. Si quieres descubrir qué otras ideas te están frenando y cómo cambiarlas, búscalo ahora. Seguimos con el episodio. Claro, sobre todo la diferencia la verías en que te faltan los otros síntomas, ¿no? Ujú, Que entonces el síndrome no solo es que vas a estar, o sea, no debería ser que solo que estoy un poco desmotivada, sino que a lo mejor tú notas la desmotivación y no encuentras un porqué, ¿sabes? No es ujú. porque acabo de terminar un proyecto y ya no hay, ¿no? Pues ahí está bastante claro, sino que es como, joder, sigue habiendo proyectos, sigue habiendo objetivos, a la Sara de antes esto la motivaría y ya no me motiva, ¿no? Mira, de todos modos, en este sentido, pues si alguien de la audiencia dice, oye, pues yo no lo tengo claro, tal, si se apuntan a este email diario en carlosenalmor.com, también gratis les envío un test de burnout, que es un test que he elaborado yo y que, bueno, pues te da una puntuación al final y también te puede servir un poco para decir, vale, ¿no? Luego la gente a veces me escribe y me dice, acabo de hacer tu test y me da 100 de 100. Y yo, bueno, pues mala suerte. Yo Pero bueno, o pensaba sea, puede servir. que me iba a dar que no y por lo visto tengo un poco, ¿eh? O sea, y pensaba que no me iba a dar nada, pero parece que tengo cosas que mejorar, Carlos. Para eso estamos aquí, Sara. Fenomenal. Oye, y me has hablado de los síntomas y ¿cuál crees que son las causas? ¿Por qué ahora mismo estamos con esto tan, no sé, tan creciente encima de la mesa, ¿no? Pues claro, gran pregunta que tiene muchas respuestas, ¿no? No hay una sola causa, sino muchas. Y yo a mí esto me gusta dividirlo como en dos, ¿no? Las causas externas a las personas, o sea, la cultura en la que vivimos, el entorno laboral, y luego las causas internas, que es lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Nuestra personalidad, pues, autoexigente muchas veces, el perfeccionismo, esa insatisfacción crónica que también arrastramos, ¿no? Mucho. Entonces, bueno, hablando de las externas, yo siempre menciono una sociedad que sobrevalora la productividad, ¿no? Esta sociedad hiperproductiva en la que vivimos, una sociedad en la que nada nunca es suficiente
donde encima ahora tenemos el altavoz de las redes sociales que amplifican todo tipo de mensajes. Entonces, creo que estamos en contacto con muchas personas que muestran una vida muchas veces falsa de éxito Mm. y todo el mundo pues se está comparando con gente que no es normal para nada, ¿no? Su estilo de vida, su éxito. Y entonces, bueno, eso creo que está generando también mucha más insatisfacción global en las personas, ¿no? Y en cualquier caso, pues eso, estamos en una etapa de la historia en la que se valora mucho pues el ser muy productivo, el tiempo libre pues está olvidado, ¿no? Siempre hay millones de cosas que hacer, siempre puedes dar más, hacer más, y eso pues ha ido calando, ¿no? En nuestra mente. Ahí hay un autor que me gusta mucho citar, que es Byung-Chul Han, ¿no? Que habla de que vivimos en la sociedad del cansancio, ¿no? La llama así, porque en una época de la historia en la que tenemos más tecnología que nunca, más avance para que en el fondo todos pudiéramos estar trabajando menos, lo que hacemos es estar más agotados que nunca, ¿no? Es extrañísimo. Qué Pues eso curioso, es algo sí. que, sí, ¿no? Es algo que, de hecho, ahora con la famosa IA, ¿no? Hace un 150 años, con la revolución industrial, había pensadores que decían, no, en 50 años la gente trabajará 2 horas al día. Y seguimos trabajando un montón, ¿no? Pues yo no sé si con la IA va a pasar exactamente igual, ¿no? A Con pesar la del... IA, en lugar de decir, oye, voy a poder tener más tiempo para mí, diremos, ¿cuántas cosas más voy a poder hacer, ¿no? Claro, claro, exacto, ¿no? Y de hecho, fíjate que reflexionando un poco sobre lo que tú dices, yo era una loca de las listas de los to-dos, ¿no? De los to-dos diarios. Y siempre estabas insatisfecho con eso, ¿no? Porque nunca llegabas a hacer todos los to-dos que... O sea, era una lista interminable que nunca Claro. conseguías, ¿no? Claro, esto es clave. Mira, ahí hay un tip que creo que puede ayudar mucho. Yo tengo mis listas también, muy artesanas, como esta de aquí, que la tengo aquí, ¿no? Pues en mi despacho, pues en la mesa. Pero el tema es no ser un esclavo de la lista. O sea, la lista es una herramienta muy útil, pues, para no tener que tenerlo todo en tu cabeza y en el fondo reducir el estrés, ¿no? Lo tengo aquí en un papel y ya cuando lo veo, tal. Pero no puedo supeditar mi descanso a haber acabado lo que hay en la lista. Eso no, ¿no? Porque entonces ya te vuelves un esclavo de la lista. Tú tienes que tener tu horario de trabajo y tu horario de descanso. Y cuando llega el momento de descanso, cortar. Y la lista ya la acabarás mañana, ¿no? Porque la lista nunca va a acabar, realmente, ¿no? Eso, cuando éramos niños y íbamos al cole y nos mandaban de deberes hacer 3 divisiones, pues las podías acabar esa tarde. Pero cuando eres un adulto, las tareas son infinitas. Es que no las vas a acabar nunca, ¿no? Entonces tienes que tener eso muy claro. Totalmente. Revisando, bueno, preparándome la entrevista, estaba revisando algunos datos escalofriantes, por cierto, como el aumento del 147% en el consumo de antidepresivos en Europa desde el Ujú. año 2000 y el Mm. 110% en las dosis diarias de benzodiazepinas en España en solo 10 años. Total. Tenemos unos síntomas muy claros, pero parece como que la solución a todo es recetar y recetar y recetar pastillas. Totalmente, ¿no? Y fíjate, a estos datos que estás dando, hay que añadir que los estudios, o sea, los datos del Ministerio del Trabajo y de Sanidad, que en 7 años han duplicado el número de bajas laborales por motivos de salud mental. Es decir, que todo ese aumento de consumo de fármacos y demás está estrechamente ligado a problemas de salud del trabajo, ¿no? Y al estrés excesivo y a la salud mental, que se está deteriorando y en gran parte relacionada también con el trabajo. Y bueno, estos datos que das de consumo de fármacos, pues son muy importantes porque lo que nos hablan es de cómo nuestro sistema de salud, tanto público como privado, ¿no? Está intentando resolver esos problemas que tiene la gente derivados del estrés y cómo no tiene herramientas para resolverlos. O sea, su única herramienta es dar más pastillas. ¿Qué problema tienen las pastillas? A ver, yo soy psiquiatra y sé mucho sobre pastillas. Intento usarlas lo menos posible. ¿Por qué? Porque las pastillas al final lo que hacen es poner un parche, aliviar un poco un sufrimiento, pero no van a la raíz del problema, ¿no? Entonces, bueno, en un momento dado pueden ser interesantes, pero a la larga, si tú la única ayuda que ofreces es pastillas,
pues la persona le estás dando una pomadita, un parche, y no le estás ayudando a resolver el problema de fondo, ¿no? Entonces, de hecho, yo por eso el burnout, el método que he creado para resolverlo, pues no piensa en las pastillas, ¿no? Es un método integral que vamos a lo mental, a lo psicológico, ayudar a la persona a hacer todos los cambios posibles en su entorno también, al propio cuerpo, ¿no? A la salud física, porque eso es lo que realmente te va a ayudar a resolver el problema. Y ya digo, tristemente, en psiquiatría realmente no hay ninguna enfermedad que se cure con pastillas, ¿no? Las pastillas siempre son para aliviar y la raíz del problema hay que buscarla de otras maneras. Porque hay muchas personas que toman pastillas de forma crónica, ¿no? Para la Claro. ansiedad, para el estrés. Esto, a la larga, una pastilla, entiendo que puntualmente, como tú dices, para aliviar pues, unos síntomas podría ayudarnos, pero ¿qué sucede cuando estamos toda la vida tomando esas pastillas? Bueno, que el cuerpo se acostumbra y dejan de tener un efecto así realmente potente, ¿no? Las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos, ¿no? Que se usan mucho para dormir y tal, y para calmar rápido la ansiedad, el cuerpo se te acostumbra muy rápido. Y al final te vuelves adicto, porque si te la quitan, te da ansiedad. Ya no porque tengas ansiedad, sino porque te has adaptado, ¿no? A la pastilla. Y a largo plazo, pues bueno, eso no está tan claro porque no hay tantos estudios, pero bueno, se habla de que pueden contribuir a tener problemas como de demencia ya cuando eres más mayor, con problemas como el Alzheimer y así. Pero bueno, aunque efectivamente pueden dar efectos secundarios, pero yo me centraría más en el peligro que es que si tú estás tomando algo que te tapa el dolor, digamos, entonces no vas a hacer nada para solucionar el dolor, ¿no? Te vas a convertir un poco más en un zombie que va por ahí por la vida. Y esto sí que puede pasar más, sobre todo también con los antidepresivos, ¿no? Que te tapan las emociones y Ujú. entonces no solucionas los problemas. En concreto, hablando del estrés laboral, pues no vas a adquirir herramientas para gestionarlo. Y esas herramientas son súper importantes porque yo un poco, diciéndolo un poco a lo bruto, porque seguramente estoy metiendo dentro de una bolsa cosas incorrectas, ¿vale? Pero muchas veces dices, vale, el psicólogo voy y hablo con él, el psiquiatra voy y me da una pastilla. Es un poco la idea Claro. que hay, ¿no? Bueno, tristemente es la idea que la psiquiatría de los últimos 30 años se ha creado de sí misma, ¿no? O sea, la idea de que los psiquiatras somos médicos científicos biológicos y de hecho no te forman en psicoterapia, ¿no? Yo también soy psicoterapeuta, aparte de psiquiatra, pero porque me he formado yo por mi cuenta. Si no, pues solo sabría usar pastillas y poco más, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente hay varios psiquiatras, ¿no? Digamos, que se forman en esto, que les interesa esa parte más humana, más de hablar con la gente y de curar desde ahí. Pero bueno, no me extraña que tengas esa idea y de hecho está bien que lo hablemos porque a veces lo digo yo espontáneamente, ¿no? Que suelo decir, yo soy psiquiatra, pero no soy de los que lo resuelven todo con pastillas, ¿no? Porque la gente ya te ve y se asusta. Carlos, antes nos has dicho que has tenido, no me acuerdo si has dicho dos o tres crisis o no sabías muy bien si decir dos o tres. Sí, Claro, o sea, que tú que has estudiado psicología y que has estudiado psiquiatría, tú hubieses tenido este síndrome de burnout, llama un poco la atención. Pero cuéntanos un poco cuáles fueron tus señales o cómo te empezaste a dar cuenta y si eso ha tenido que ver en la forma en la que tú estás ahora tratando el burnout. claro, ha tenido todo que ver. Si no me hubiera pasado, no me dedicaría a esto, ¿no? Y luego, no debería llamarnos tanto la atención porque, bueno, por dos motivos, ¿no? Primero, porque los médicos y los psicoterapeutas y los psiquiatras somos humanos como el resto, aunque a veces nos enseñan como que deberíamos ser algo por encima, ¿no? Y que no deberíamos pedir ayuda no, o sea, por supuesto que enfermamos y necesitamos que otros nos ayuden. Y luego, también porque yo, a pesar de toda esa formación, a mí nadie me habló del burnout ni me dijo que me podía pasar, ¿no? Cosa que no es rara porque el propio sistema sanitario, las tasas de burnout deben ser del 70 del 80%, o sea, más del doble que la población general. Entonces, claro, a ti te educan en ese sistema, es difícil que te digan ten cuidado del burnout un profesor que está con burnout, ¿no? O sea, no se sostendría el sistema. Entonces, bueno, también en general porque no se considera un problema, no se estudia como tal, a pesar de que, bueno, pues cada vez pues tiene más importancia.
Y entonces a mí, ¿qué me pasó? Pues, a ver, contándolo rápido, yo creo que mi primera crisis de burnout fue en la universidad, porque yo entré en medicina, pues queriendo aprender cómo funciona el cuerpo, la mente humana y ayudar a las personas, pero la medicina que me enseñaban en mi universidad era súper fría, súper solo ciencia, ¿no? Y ya ahí empecé a tener síntomas de burnout porque ya me desmotivé mucho, me desconecté mucho, ¿no? Entonces, bueno, esto me duró un tiempo hasta que ya me di cuenta de que tenía que entender la medicina de otra manera diferente a la que me estaban enseñando ahí, ¿no? Y me di cuenta que no es que yo estuviera equivocado, sino que los que estaban equivocados eran los que me enseñaban ese tipo de medicina. Y reconecté con la medicina de otra manera, también me ayudó mucho que me fui de Erasmus, vi otros modelos mucho más humanos, ¿no? Y dije, ostras, yo no estaba tan loco, ¿no? O sea, lo que yo estaba buscando sí que existe, pero no me lo estaban enseñando. Entonces, bueno, eso fue un burnout más vocacional, que pasa también cuando estás en un trabajo que no te llena. Pero mira, aprovecho esto para decir que hay una creencia muy grande de que la gente con burnout es la gente que no le gusta su trabajo, ¿no? O que no le apasiona su trabajo. Y que si tu trabajo te apasiona, entonces no vas a tener burnout, ¿vale? Esto es totalmente mentira. Obviamente, a veces, si no te gusta nada tu trabajo, te quemas, es verdad, ¿no? Porque estás desmotivado. Pero, de hecho, yo diría que la mayoría de la gente con burnout es gente que su trabajo le apasiona y que no sabe poner límites y entonces se acaba inmolando ahí, ¿no? Trabajando infinitas horas y al final al estrés le da igual que te guste o que no te guste tu trabajo, digamos, al final te acabas agotando, ¿no? Igual. Bueno, esto lo decía a raíz de esta experiencia que fue un poco lo contrario, ¿eh? Ujú. Y, y que creo que es una creencia muy establecida sobre el burnout, esto de si trabajas en tu pasión, no volverás a trabajar nunca. ¿Tú crees Pues que no es. tendrías burnout igualmente si estás en un trabajo que te apasiona y estás teniendo éxitos? ¿Te has encontrado ese tipo Eh, de casos? sí, claro, mucho me lo veo mucho en empresarios, directivos también, que pues les va súper bien, pero su cuerpo llega a un punto que les dice se acabó, ¿no? O sea, y he visto ya varios casos, pues, por ejemplo, de cánceres. Y ya no cánceres, que obviamente el estrés influye mucho en el cáncer, pero tiene otras causas, pero también personas que se están agotando tanto en el éxito que su cuerpo empieza a darle síntomas rarísimos. O sea, a una mujer le empezaron, que la vi el otro día, le empezaron a salir bultos y los médicos decían, ¿esto qué leches es? No tenemos ni idea, ¿no? Y le dijeron, bueno, intenta, estás muy estresada, cógete una baja, vamos a ver, y a los 15 días le desaparecieron, ¿sabes? Cosas así, he visto muchas cosas de esas raras, que el propio cuerpo llega a un punto que te dice, te tengo que frenar yo, ¿no? Porque tú no te estás frenando. Y, y bueno, o sea que si te va bien y estás feliz con tu trabajo, eso, a ver, te protege un poco del burnout, porque es un estímulo positivo de buen estado de ánimo, digamos, pero no eres invencible, no eres invulnerable, ¿no? Si no, pues eso, yo qué sé, los médicos, que hay muchísimos médicos quemadísimos que son muy vocacionales, no estarían quemados, ¿no? Y lo están y mucho. Entonces, tu cuerpo tiene un límite, ¿no? Y también yo digo mucho que hay unas reglas del juego es que tienes que ser un ser humano, tienes que dormir, tienes que tener ocio, tienes que diversificar un poco tu vida y si es todo trabajo, eso te va a acabar agotando, ¿no? ¿Qué síntomas tenías? O sea, ¿cómo te diste cuenta Ujú. de que empezabas a tener Sí, burnout? claro, bueno, me he quedado en esa primera cosa de la universidad que fue un poco que Ujú. me pasó y fue importante, pero bueno, realmente luego las dos crisis grandes ya FETEN de burnout que tuve fue una trabajando en la sanidad pública en un gran hospital en Madrid, que ahí fue un burnout de agotamiento físico puro, ¿no? Porque ahora que estamos con lo de la jornada, las 37 horas y media, pues, los médicos trabajamos de media 60, 70, 80 horas a la semana, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que yo estaba trabajando en ese momento, ¿no? Ahora no, afortunadamente. Y entonces, claro, me empecé a agotar físicamente y ahí empecé a notar, pues, esos fallos de concentración, cómo el estado de ánimo me iba bajando, cómo me levantaba cada vez como más cansado y no sabía por qué, ¿no? O sea, era una sensación muy rara porque, joder, estoy haciendo lo que me gusta, estoy siguiendo los pasos que me han dicho que tengo que seguir y yo
cada vez soy menos feliz, cada vez estoy más agotado, cada vez tengo ganas de hacer menos cosas, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y ya te digo, nadie te enseñaba esto, ¿no? Hasta que un día, bueno, me pasaron varias cosas, ¿no? Pero una cosa que me pasó fue con una paciente que yo atendí en urgencias, que, bueno, era una paciente complicada, ¿no? A veces en salud mental pues hay personas complicadas, vamos a decir. Pero bueno, yo normalmente era muy paciente y los trataba bien a todos y tal, pero con esta mujer se me acabó la paciencia, la acabé tratando mal, ¿no? O sea, como eh, tratándola mal, ¿no? Hablándola mal. Y cuando acabé esa intervención dije, esto no es normal, ¿no? O sea, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Y es una parte del burnout, que acabas perdiendo la empatía, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? El cinismo. Y ahí me di cuenta que yo no podía seguir trabajando en ese sistema porque me estaba destruyendo, ¿no? Y, y luego, pues para intentar solucionar eso, lo que hice fue decir, bueno, pues me voy de aquí y me monto mi propia consulta. Entonces emprendí en una consulta propia. Y eso, pues, solucionó una parte del problema, pero me creó muchos otros problemas nuevos, porque de repente, pues como todo buen emprendedor, yo era responsable de todo, ¿no? De la administración, de las ventas, de la facturación, o sea, todo, de lo legal, lo fiscal, ¿no? Y ahí es cuando tuve mi crisis más gorda, porque nadie me había enseñado a organizarme para gestionar tantas cosas, ni a sostener tanta incertidumbre. Y ahí tuve una crisis ya muy gorda que de hecho acabé con una hernia lumbar y estuve sin poder andar un mes del nivel de estrés que tenía y bueno, además tenía mucho insomnio. Esto no lo he dicho antes, pero el dormir mal es algo muy típico del burnout. Sobre todo este sueño que hace que te despiertes a medianoche, así a las 3 de la A mañana, las 4 de la mañana que se despierta a las media 4. población, sí. Esa es la hora que te despiertas y empiezas a pensar en el trabajo y lo que tienes que hacer. Pues eso es súper típico también del burnout y eso te agota muchísimo también. Eh, entonces, pues yo tuve todo eso, ¿no? Y ya también empecé a perder motivación por esa nueva forma de trabajo que estaba haciendo, que me ilusionaba mucho, pero empecé a perderla. Y de hecho tuve incluso esa parte de perder un poco el sentido de la vida y del trabajo. O sea, como que llegó un punto que decía, joder, me cuesta verle el sentido a la vida, ¿no? Yo que soy una persona así que soy muy de verle el sentido a todo y de conectar y tal, ahí empecé a desconectarme a lo bestia. Y ya ahí dije, a ver, esto ya es la segunda vez que me pasa, si no la tercera, ¿qué leches está pasando, ¿no? Entonces, ya estudiando más el tema y analizando yo mi propia vida, me di cuenta que el factor común era el trabajo, siempre. O sea, al final es que eso era lo que estaba fallando, ¿no? Y bueno, pues ahí ya entré, me di cuenta de todo el tema del burnout y le empecé a aplicar en mí un poco todas las herramientas que yo utilizo ahora con mis pacientes y también a los pacientes que tenía ahí empecé a enfocar el trabajo mucho desde esta perspectiva y vi que les ayudaba también mucho y bueno, más o menos hasta ya fue evolucionando todo hasta el día de hoy que pues ahora ya tengo un programa online que ayudo específicamente con este problema y tal, ¿no? Porque ahí no te paras, o sea, sino que de repente decides coger el petate e irte a la montaña, ¿no? Efectivamente. Sí, Claro. ahí ¿Fue en ese cuando momento o ya un poco más adentrado en un tu poco. sanación? Claro, ya es verdad que la gente piensa que me fui de Madrid porque estaba con burnout. Realmente ahí yo ya había salido, ¿no? Ya estaba en otro momento. Y de hecho, más desde esa un poco salud recién recuperada y esa calma, ahí me pude preguntar, ¿yo quiero vivir en Madrid toda mi vida o quiero probar otras cosas, ¿no? Y yo soy pues súper fanático de la montaña, de la naturaleza, de todo esto. Y dije, tío, yo me gustaría vivir en las montañas, ¿no? No tener que hacerme 4 horas de viaje cuando quiero ir ahí a hacer bien montañismo y tal. Y dije, no tengo, o sea, obviamente tengo familia, tengo muchos amigos en Madrid, pero dije, mira, no tengo una gran responsabilidad que me ate aquí y la vida es joven y voy a probar, ¿no? A ver. Y entonces ahí pues me fui, decidí irme. Y bueno, yo creo que probablemente es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida porque mi estilo de vida cambió radicalmente. ¿Sabes? Ya vivir aquí pues hace que vivas una vida más tranquila, más natural. Tu ocio pues deja de ser ir a beber cervezas a irte a pasear por la naturaleza o hacer más montaña, más deporte.
Entonces, claro, yo ahora hago, no sé, muchísimas más horas de deporte que hacía en Madrid, pero es que no es un esfuerzo para mí, porque es que estoy en la naturaleza, ¿no? Me gusta. Entonces, bueno, es un cambio de paradigma. No es todo bueno, ¿eh? También hay contras, como la parte social y a lo mejor el acceso a la cultura también. O sea, nada en la vida es perfecto, esto también que lo sepa la gente. Ni tampoco es necesario irte a vivir a los Pirineos para salir del burnout, ¿vale? O sea, eso, una decisión personal y tú tienes que encontrar tu camino. Totalmente, pero fíjate, a mí me parece muy interesante el hecho de que tú decidas cerrar una etapa y explorar otra. ¿Por qué? Porque muchas veces, esta es mi sensación, Carlos, muchas veces seguimos enrocados en una situación porque pensamos que si decidimos otra cosa y probamos otro tipo de vida, ya si nos equivocamos es para siempre, ¿no? Entonces Claro. tenemos como mucho miedo al cambio, Mm. pensando en que vamos a perder la oportunidad de nuestra vida. Yo estuve 8 años en una empresa, de la cual estoy súper agradecida, Mm. aprendí un montón, pero siempre pensaba que después de esa empresa no podía haber nada mejor. Vamos, y lo que me quedó por experimentar, ¿no? Después en otras empresas o emprendiendo, que es en la situación que estoy ahora, ¿no? Pero que a veces estás, ¿cuánta gente yo he conocido en empresas que no se van de la empresa estando súper quemados Claro. Ujú. porque les da miedo o porque dicen que les despida la empresa, ¿no? Totalmente. Mm. Sí, sí. Sí, esto también es un elemento que veo, ¿no? En las personas que acaban quemadas, que es la parte de... Esto me lo decía el otro día una persona en el email diario que me respondía a un correo que envié y tal, ¿no? Y me decía, mira, me doy cuenta cómo en mi vida he metido todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Que ha sido la cesta del trabajo, ¿no? Y cómo he invertido en mi empresa, en crecer en mi empresa, en apoyar mi identidad, en este caso pues también era un directivo, ¿no? Y tal, y en ser un gran profesional y tal, y que me valoren, que me respeten y todo eso. Y en ese momento él estaba mal en su trabajo y me decía, y es que ahora no tengo otra cosa a la que aferrarme, ¿no? Entonces, claro, pues eso también pasa mucho, ¿no? Y estresa muchísimo, porque claro, tu mente dice, es que ya no tienes nada más. O sea, como te vaya mal en el trabajo. Entonces, bueno, es importante aprender a diversificar y a apoyar tu vida en otras cosas, ¿no? Eso es una gran clave. Mm. Hablabas antes, ¿no? De que ya en Madrid empezaste a hacer esos cambios tanto en ti como en las personas que acompañabas en ese momento. Para mí, una de las otro tema que me llega, ¿no? De la psiquiatría o de la salud mental, ¿no? Que ahora está tan de moda, que todas las empresas están trabajando la salud mental, es como si fuese la salud mental diferente de el cuerpo, ¿sabes? Entonces, Claro, tú sí, mismo sí, lo has dicho, ¿no? Cómo está tan interconectado la parte mental de la parte como pueda ser el intestino con un SIBO o con cualquier la otra, piel, sí, la sí. piel, exacto. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en separar estas dos cosas, ¿no? Total. Bueno, esto viene de nuestros queridos filósofos griegos de hace más de 2000 años, que ya hablaban de que el mundo, ¿no? Platón hablaba del mundo sensible y el mundo del alma, ¿no? Y, a ver, no me voy a poner aquí a... Pero vamos, que viene de ahí, ¿eh? Viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Separar el pensamiento del cuerpo. Y bueno, afortunadamente hoy en día, tanto la filosofía como la ciencia pues cada vez se dan más cuenta, ¿no? de lo unido que están las dos cosas. Y al final somos un todo integral con facetas, ¿no? diferentes y lo que afecta a un lado afecta al otro, ¿no? Entonces, pues es que eso, si tú vives estresado cada día, es que ese estrés no está en tu mente y se queda ahí, es que ese estrés está afectando a cada célula de tu cuerpo, o sea, a los genes de cada célula de tu cuerpo le está afectando ese nivel de estrés y te va a dar problemas, ¿sabes? Antes o después. O sea, hay gente que es muy resistente y tal, y que gente que yo atiendo en mi programa para el burnout, con 50 años, que lleva estresada toda la vida y a los 50 años, pues le empiezan a pasar de todo tipo de cosas de salud. Y ellos lo saben y dicen, si es que llevo toda la vida sin parar, pues normal, ¿no? Pero bueno, lo idóneo es que cuanto antes, sea el momento que sea de tu vida, te des cuenta y hagas cambios.
Eso. Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta o me he puesto a Sí, filosofar, no, pero no, sí, no, ¿no? sí. O sea, sí, entiendo que hay Mm, cosas peculiaridades, ¿no? Para la parte mental y peculiaridades para la parte claro, física. Pero si yo tengo que ver a alguien que viene con algo mental, lo que lo tengo que verse en conjunto, ¿no? Porque al final es como que somos un sistema muy complejo y eso. todo afecta a todo, ¿no? Y de hecho yo creo que es la base de cómo tú estás ahora mismo tratando, porque tratas cuerpo, mente y espíritu. Exacto. Eso es, eso es. Las tres facetas, ¿no? De lo que somos las personas. Y si no, pues te vas a quedar cojo, ¿no? Vas a dejar algo. Que obviamente, pues a ver, habrá profesionales que no pueden tratarlo todo a la vez, ¿no? Pues hay que. Un fisioterapeuta pues se enfoca más en el cuerpo, vamos a decir, ¿no? Aunque la intervención de un fisioterapeuta es súper psicológica también. O sea, estar ahí una hora que te estén tocando, que te estén, bueno, eso es brutal a nivel psicoemocional. Pero bueno, que el foco está puesto en el cuerpo, ¿no? Yo como soy médico y soy psicoterapeuta y también pues soy una persona como muy espiritual que desde pequeñito pues, me ha dado un poco por ahí, pues y he estudiado el tema también, ¿no? Pues bueno, intento trabajar las tres partes. Pero bueno, me centro mucho más en la parte mental porque soy psiquiatra al final y es lo que mejor se me da, ¿no? Ayudar a las personas a hacer cambios en su personalidad que le ayuden a salir del burnout, ¿no? Aparte de enfocar lo otro que también. Claro, pero la parte del espíritu a mí me parece algo súper diferenciador en tu forma de enfocar los programas. ¿Cómo la incluyes? ¿La incluyes si la persona es abierta a eso o lo incluyes de forma Mm, metodológica claro. o... A ver, para mí la espiritualidad es una faceta natural de todas las personas que está en nosotros desde hace cientos de miles de años, ¿no? O sea, ya hay enterramientos súper antiguos, o sea, es algo que está en todos, seas religioso o no, ¿no? O sea, eso es una manera de expresar la espiritualidad, ¿no? La religión y cada uno pues la expresa como quiere y como puede. Entonces, para mí, por ejemplo, ¿no? Para entenderlo, aterrizarlo, ¿qué es algo espiritual? Pues, por ejemplo, preguntarte por el sentido de tu vida, o preguntarte por el sentido de tu trabajo, ¿no? Son cosas que trascienden tu propia vida, o sea, que van un poco más allá de lo que tú puedes controlar en ese momento. Eh, o abrirte un poco al poder de la quietud, del silencio y de no querer tener el control de todo. O sea, cosas un poco de ese estilo que cualquier persona puede conectar con ellas y las puede entender, ¿no? No hay que ser de una espiritualidad concreta ni Sí, nada. que no estamos, o sea, estamos hablando de espiritualidad, no de religión, ¿no? Que es Claro, totalmente diferente y sobre todo de algo que trasciende a lo que pueda ser nuestro físico, nuestra parte más física, nuestra parte más mental, ¿no? claro. Claro, y a la espiritualidad es difícil abrirse y es verdad que espiritualidad es una palabra compleja, ¿eh? Porque claro, no, hoy en día se asocia a muchas cosas que ya nadie sabe de qué estás hablando, ¿sabes? Que si estás hablando de, yo qué sé, desde religión hasta que si el ego no sé qué, o sea, entonces bueno, es verdad que para mí es un concepto como muy humano, muy de lo que los humanos nos conecta con algo que va más allá de nosotros, que no tiene por qué ser nada divino, pero puede serlo también. O sea, es que cada uno ahí va a depender lo que crea, ¿no? Y, y no sé qué iba a decir. Bueno, pues eso, en fin, que al final son elementos que a cualquier persona les puede conectar y que es verdad que la espiritualidad es muy difícil conectar con ella si tu mente está a 2000 por hora, ¿no? Mm. Y entonces, eso también lo veo mucho en la gente que esto les ayuda mucho porque es la primera vez en su vida que empiezan a parar un poquito de verdad, ¿no? Y a conectar consigo mismos y a pensar un poco en su vida y a decir, ostras, ¿no? ¿Yo quiero esta vida o no quiero esta vida, ¿no? ¿Para mí esto me da sentido o no? Eso, ¿no? Una gran pregunta que para mí también es muy espiritual realmente, ¿no? Es preguntarte, bueno, ¿qué es el éxito para mí, ¿no? O sea, cuando yo me vaya de este mundo consideraré que mi vida ha sido un éxito, sí, ¿no? Y ahí, pues esto es una gran pregunta, porque nos han vendido desde pequeños una idea del éxito, ¿no? Y hoy en día, como te decía antes, en las redes sociales se nos vende también una idea de éxito, pero aquí la cuestión no es lo que te han dicho, es lo que para ti es el éxito.
de verdad, ¿no? Y qué te haría irte satisfecho de esta vida. Y esta es pues, una pregunta que hay que hacerse casi todos los días, ¿no? Para ir como avanzando, ir moldeando, ir conectando con ella. Y a mí también me parece algo pues muy espiritual al final. Totalmente. Al final es como sacarte de esa maraña, ¿no? en la que estás metido y poderte replantear tu vida, que eres tú el que diseñas tu vida y no es Instagram, no es tu jefe, no es tu madre, da igual, eres tú el que la tienes que diseñar. Pero es verdad que volvemos también un poco a lo que te decía antes, a la valentía de tomar decisiones, ¿no? Eso es, eso Mm. es. Mm, Es Ah, clave para salir del burnout, es clave la valentía, ¿eh? Porque, pues eso, vas a tener que hacer cosas que no te has atrevido a hacer, quizá, ¿no? Porque era más fácil seguir un poco como en la corriente. ujú. Y bueno, de hecho también esa es parte un poco yo creo de la clave de cómo ayudo yo a las personas a salir del burnout, es como, porque mi programa, por ejemplo, es grupal, o sea, vas con otras personas que les está pasando lo mismo que tú, y eso potencia mucho, ¿no? Cuando uno empieza a hacer cambios, dice, pues ya me he atrevido a hacer no sé qué, ¿no? Pues he hecho no sé qué, que X cambio en mi horario, o he hablado con mi jefe de tal, y entonces los demás dicen, ostras, que se puede, ¿no? Yo pensaba que esto no se Claro. podía hacer, y se puede, ¿no? Claro, Y modelando, ¿no? al grupo, diciendo, oye, trabajando. aquí tengo un ejemplo que yo puedo y tú puedes, ¿no? Eso es. Mm. Ujú. Antes también has hablado del perfeccionismo. Yo me encuentro muchas personas, yo acompaño a personas a cambiar de hábitos de salud y el perfeccionismo me lo encuentro tanto, Carlos, tanto, pero además como casi patológico, ¿no? El querer Ujú. ser perfeccionista. ¿Por qué estamos en una cultura donde nos han inculcado el perfeccionismo hasta la médula? ¿O qué pasa? ¿Por qué hay Sí. tanta gente que cree que es perfeccionista o que es perfeccionista? ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo motivos porque desde pequeños lo que se valora son los resultados, ¿no? Ujú. No nos enseñan en ningún caso a valorar el camino hasta los resultados. Entonces ya desde pequeños es que nos están moldeando para ser perfeccionistas, ¿no? O sea, da igual la energía que te tengas que dejar para conseguir el resultado X, ¿no? Aprobar el examen o sacar un 10, lo que sea para ti la perfección, ¿no? Porque es verdad que tú ves los niños, hay niños que la perfección es un 5 y otros que la perfección es un 10, ¿no? Para ellos. Y, y entonces, bueno, pues eso está, ya está así, ¿no? Diseñado. Eh, entonces, qué le pasa al final al perfeccionista? Pues que gasta tanta energía en conseguir los resultados que desea, que considera que son perfectos, que al final se vuelve muy imperfecto, porque entonces se queda sin energías para otras cosas, pierde eficiencia, se acaba agotando, acaba en burnout, ¿no? Acaba perdiendo capacidad para hacer bien las cosas porque su cuerpo ya le dice se acabó, ¿no? O llevado a un ejemplo como muy típico, el típico perfeccionista en el trabajo, en la oficina, que a veces se mezcla también con ser muy ayudador y querer resolver los problemas de todos y tal, aunque esto es un tema aparte, pero bueno, al final esa persona acaba de baja porque acaba enferma y entonces acaba creando un problema mucho mayor, ¿no? A su empresa por esa baja y a sus compañeros. Entonces, al final, mm, para mí la clave es que tienes que, por supuesto, aprender a disfrutar del camino, ¿no? Y olvidarte un poco de los resultados, que obviamente tiene que haber un equilibrio, está claro, porque al final a lo mejor lo que te dan de comer son los resultados, ¿no? Pero tenemos que aprender a ponerlos un poco en su lugar. Y mira, aquí hay un ejemplo muy chulo de una mujer que estuve acompañando con el tema del burnout hace poco, que de hecho justo me envió un email agradeciéndome y tal, bueno, muy chulo, ¿no? Su evolución. Y ella es pianista. Entonces, claro, en el mundo de la música profesional y del conservatorio hay un perfeccionismo loco, ¿no? Porque es que es como que la tecla la tienes que dar perfecta en el momento perfecto. Y entonces ella me contó y me decía, a poco antes de pedirme ayuda a mí y tal, decía, es que estaba dando un concierto que yo había preparado con muchísimo cariño y tal, ¿no? Y todo el mundo ahí mirándome. Y yo estuve todo el concierto,
pensando en si las cosas salían bien o no, en vez de disfrutar de, joder, ese momento maravilloso. Y entonces, para mí eso fue un ejemplo perfecto, ¿no? De el perfeccionismo a dónde te lleva. O sea, te lleva a no disfrutar, a no estar en el momento, te lleva a querer controlarlo todo y a hacerte mucho daño al final, porque ya no es que te salga bien o mal, es que no disfrutas de la vida, ¿no? Ni disfrutas de todas las cosas que haces. Total, total. Eso y el aprender a decir que no me parece clave, clave Sí, para tener un poco de paz mental, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Mm. sí, sí. Si tuvieras que poner un adjetivo, ¿vale? Te voy a dar 5 palabras Ujú. y quiero que me des un adjetivo que es, te voy a decir la primera, estrés. Estrés, yo diría tóxico. Burnout. Esto no es un adjetivo. Burnout diría, mira, diría, bueno, te voy a hacer trampa, pandemia silenciosa, diría, porque es una pandemia que no, nadie se da cuenta que está ahí. Perfecto. Montaña. Paz, muy bien. Conciencia. Silencio, diría. ¿Y equilibrio? Me viene trabajo, en el sentido de que el equilibrio creo que hay que como que trabajarlo, ¿no? Hay que estar mimándolo, cuidándolo. Bueno, perfecto. ¿Y si fueras un explorador y te fueras de misión para domar el estrés, qué 3 elementos meterías en tu kit de supervivencia y por qué? Pues metería desconexión, es muy importante, ¿no? Si no desconectamos del trabajo, esto no lo hemos dicho, ¿no? Pero es una mega clave, ¿no? Para desconectar de verdad del trabajo y que te deje de estresar, tienes que dejar de pensar en el trabajo. Entonces, si el móvil te está recordando el trabajo, los emails, el ordenador, pues mal, ¿no? Entonces, bueno, desconexión es clave, fundamental para que ese nivel de estrés todos los días baje. Luego diría cuerpo, que no hemos hablado mucho de ello, aunque tú hablarás mucho más, ¿no? Pero cuerpo en el sentido de que cuidar nuestro cuerpo y mimar nuestro sueño, nuestra nutrición, nuestro deporte, también es una pieza fundamental, ¿no? Para reducir el estrés y tenerlo a raya. Además que, por ejemplo, el deporte desestresa mucho porque te desconecta mucho del trabajo. Y la otra que diría, para acabar, mira, pues diría conexión. Que he empezado con desconexión, pues ahora Correcto. conexión, Mm. porque conectarte con tu vida personal, con tu ocio, con tu familia, con tus seres queridos y vivir eso también, además de vivir el trabajo, también te va a proteger mucho, ¿no? Del estrés. Y de hecho, eh, una frase que yo digo bastante, digo, la conexión es el verdadero éxito, porque ¿de qué te sirve, pues, haberte hecho millonario o conseguir todos tus objetivos laborales y eso, si eso hace que estés tan estresado y con la mente tan acelerada todo el día que no conectas emocionalmente, ¿no? Ni con esos mismos sueños y esos logros, ni con tu familia, ni con nada, ¿no? Entonces, ni con tu vida. Entonces, realmente el éxito para mí es poder vivir tu vida conectado, o sea, sintiendo la vida, ¿no? Y el estrés muchas veces te quita la conexión. Entonces, bueno, para mí conexión sería algo fundamental también del Y kit. en tu experiencia, Carlos, ¿qué barreras hay para conectarnos? Más allá o sea, Ujú. de la obvia, ¿no? De es que tengo mucho trabajo, no. Hay una barrera ahí más interna. Hmm. Bueno, ya te digo que el estrés en sí mismo desconecta porque nos mete en modo supervivencia, o sea, nuestro cerebro pasa al modo supervivencia y por definición en el modo supervivencia tú no conectas ni con las personas ni con la vida, estás a sobrevivir y entonces, como todos los días a nuestro cerebro le estamos diciendo que está en peligro a través del estrés laboral, pues no estás conectado, ¿no? Estás en modo supervivencia. Y luego creo que también otra barrera que tiene la gente es que bueno, es que hay muchas, ¿no? Todo el tema de la tecnología, las pantallas, también nos desconecta mucho porque son entretenimientos muy fáciles. Pero bueno, luego creo que la gente se desacostumbra de mirarse a sí misma y de conectar consigo misma porque les da miedo a ver qué van a encontrar ahí, ¿no? Y bueno, creo que eso es parte del proceso también que yo hago, ¿no?
vamos a mirar ahí, vamos a ver cuál es el problema y te voy a acompañar a sanar eso y a que no sea doloroso para ti, ¿no? A que realmente sea sanador, sea sanadora esa experiencia y que entonces no tengas que seguir usando el trabajo como una vía de escape, ¿no? Para todo, que al final es muchas veces en lo que se convierte. Y por todos los casos que has visto, ¿qué ocurre cuando, o sea, alguien con miedo a mirar allí al final Ujú. acaba viendo qué es lo que sucede? Pues es muy bonito porque vuelven a sentir cosas. De hecho, personas que esto me ha pasado hace poco en mi programa este para el burnout, una mujer que le decía, estás muy desconectada, ¿eh? Y yo me decía, ¿de qué? ¿De qué me estás hablando, no? ¿Desconectada de qué? Y cuando acabó el programa, ella lloraba en su caso, ¿no? Porque estaba muy emocionada por el final y decía, ya sé perfectamente lo que me decías, ¿no? Pues que no sentía nada ella al principio, ¿no? Estaba O sea, no era ni desconectada. consciente que estaba desconectada. Claro, no era consciente porque llevaba así tanto tiempo que al volver a sentir, claro, era como volver a sentirse viva, ¿no? Y a decir, pues vuelvo a sentir lo bueno y lo malo también, ¿no? Obviamente, pues si algo va mal, pues me genera tristeza, pero no pasa nada. Puedo gestionar todo eso. Entonces, bueno, básicamente lo que pasa es que la gente vuelve como a vivir de verdad y a sentir y a conectar y también empieza a tomar decisiones realmente importantes, ¿no? Para ellos, de decir, mira, mi vida no va a ser eterna, así que voy a decidir esto, que es lo que realmente es importante para mí. Pero eso, si tú no estás sintiendo, si vives un poco como un zombie, desconectado, pues claro, es mucho más difícil hacerlo. Mm. A mí me ha pasado que en las empresas grandes que yo he trabajado, la energía es muy masculina, ¿no? O sea, o Total. sea, hay que ser muy enérgico, hay que ser muy frío, hay que, vamos, de Mm. hecho, o sea, a mí me decían que yo no era suficientemente Sí, fría, claro. ¿sabes? Luego me fui a otra y me dijeron que era demasiado fría. Digo, me estáis haciendo un lío, ¿eh? Yo no sé qué soy. Pero es verdad que la forma directiva, ¿no? que hay hoy en día es que te exige un determinado comportamiento, ¿no? Y eso al final, oye, día tras día, unido a ese sentido de supervivencia que tienes, pues es que te acabas como enterrando. Total, sí, sí, eso es. Mm. Bueno, esto es otro temazo, ¿no? El tema de la masculinidad en el trabajo, las mujeres, ¿no? Pero bueno, que al final es parte en global, la desconexión emocional a veces parece que es lo bueno al punto al que hay que llegar, ¿no? Y es que eso te deshumaniza y puede que te funcione bien un tiempo, pero es que al final te acaba llevando a enfermar, ¿no? Que es lo que yo suelo ver al final. Carlos, tú estás haciendo entonces como varios escalones, ¿no? de ayudas, ¿no? El primero es el que hemos hablado antes, del correo diario, que yo os animo a que os apuntéis, porque es como una pildorita que te la lees en nada y que siempre te ayuda a reflexionar. Oye, que yo pensaba que no tenía burnout y de repente me doy cuenta que un poquito tengo, así que gracias por hacerme consciente. Luego Eh, tienes programas como de más calado, ¿no? De más acompañamiento. sí, eso es, ¿no? Primero el email ahí en carlostenalmor.com, que de hecho cuando se apuntan al email, pues ya voy ofreciendo otras cosas, como por ejemplo tengo un programa que se llama La pastilla contra el estrés laboral, que es un juego de palabras, ¿no? Porque hemos hablado de las pastillas, y es como, bueno, Sí. te voy a dar una pastilla diferente, que pues es un programa, dura unas 3 horas y media, ¿no? Es algo sencillo, es súper profundo, ahí doy mucho material y muchas herramientas. Y luego tengo otras formaciones y otras cosillas un poco diferentes, pero luego sobre todo tengo mi programa CIMA, se llama programa CIMA, pues, por las montañas. Mm. Eso es un programa ya estructurado, acompañado, que dura 3 meses y que ya es también conmigo. Todas las semanas me ven a mí en la sesión grupal que la dirijo yo, con mis compañeras expertas en burnout también, mi equipo. Y bueno, es un programa en el que ya nos sentamos contigo de tú a tú a hablar, ayudarte a trabajar en tu caso concreto y ayudarte a salir del burnout en esos 3 meses. Y por ese programa ya han pasado más de 100 personas y es una maravilla, claro, porque, a ver, al final requiere una inversión de compromiso mayor, ¿no? Por la persona que se mete ahí, pero claro, los resultados pues son muy buenos, ¿no? De cambio de vital, a nivel laboral.
mental y bueno, eso es una de mis pasiones ahora, ayudar a las personas con ese programa. ¿Algún caso que recuerdes especialmente o un cambio de estos que digas, madre mía? Porque Pues, no sé si te pasa, ¿eh? Pero cuando ayudas a alguien, al final, aunque sabes mm, que es con conocimiento, aunque sabes que es a lo que te dedicas, yo siempre sigo sorprendiéndome diciendo, qué maravilla, qué suerte, ¿no? El haber podido hacer esto. muchos, pero mira, una frase que suelen decir mucho es, llevaba X tiempo yendo a terapia y no me habían entendido hasta que no llegaba a este programa, ¿no? Que yo también soy psicoterapeuta, o sea que no es una crítica, a los psicólogos, pero claro, cuando te dicen eso dices, ostras, es que lo que estoy haciendo es diferente, ¿no? Es algo que, que es otra cosa y eso me lo dicen mucho, ¿no? Y ayuda además de forma muy rápida, porque son 3 meses, ¿no? Comparado con gente que está 1 año, 2 años, 3 años en terapia. Y luego, mira, un caso, luego mucha gente que no se lo cree, porque dice, esto es demasiado bueno para ser verdad, y cuando acaba me dicen, ostras, pues sí, no sé qué has hecho, eso me lo dicen mucho, pero esto ha funcionado. Y luego, un caso así específico de muy bonito de hace poco. Vale, es que me vienen muchos, a la mente. Mira, una que me ha escrito hoy, me ha dicho esta persona, esta pianista que te decía, me ha dicho, hoy me levanto por la mañana y me sentía feliz y se me había olvidado lo que era eso, ¿no? O sea, por primera vez en mucho Wow. tiempo. Muy potente, ¿no? Y luego, un caso de hace poco es un hombre que tiene una hija de 7 años y que al principio del programa, hablando de todo lo de la desconexión, me dijo, me estoy dando cuenta de que no he vivido la infancia de mi hija. O sea, estos 7 años yo he estado trabajando con la cabeza en otras cosas. Obviamente llegaba a casa y veía a mi hija, pero es que no conectaba con esa experiencia. Y entonces justo al acabar el programa ha tenido su segundo hijo. Y entonces ha sido muy bonito porque ha dicho, este no me lo pierdo, ¿no? Digamos, esto lo voy a vivir con conexión al 100%. Y al acabar el programa, pues había hecho cambios en su trabajo o tal, que decía yo es que hace 3 meses no se me cruzaba por la cabeza, ¿no? Los cambios que he hecho, no los veía. Y ahora pues sí, ¿no? Los está haciendo, los está bien. O sea, que una maravilla, la verdad es que es muy bonito. La gente te llega al programa ya muy, en un estado muy profundo de burnout o cada vez te van llegando más personas que quieren como más prevenir o que están al principio del proceso. A ver, hay un poco de todo porque es verdad que el programa en sí, aunque no tengas mucho burnout, te va a ayudar muchísimo, ¿no? Muchas cosas. Pero la mayoría, yo diría que sí que están en burnout moderado a grave, ¿vale? Vamos a decir. También piensa que, a ver, la gente no tiene tiempo, el público al que yo me dirijo es gente estresada y no se van a meter en un programa de 3 meses. A ver, obviamente, como es para gente estresada, no te lleva mucho tiempo a la semana, ¿vale? No estás ahí Sí, 2 horas. no le vas a poner más estrés todavía. Claro. Entonces nadie varía el programa, o sea, realmente como muy limitadito el número o sea, el tiempo que le tienen que dedicar, ¿no? Eso lo tengo súper medido. Pero bueno, al final pues es una apuesta y o realmente lo estás pasando mal o dices, bueno, ya lo haré, ¿no? Ujú. Pues eso, ahora en mediados de junio empezará una nueva edición, un poco ahí para aprovechar todo el verano con la gente que venga quemada de la primavera, que suele ser bastante. Y bueno, ahí estamos preparándolo todo. Te voy a hacer una última pregunta. Ujú. ¿Qué consejo le darías a las empresas? ¿Cómo pueden ayudar realmente? Y enfacito, ay, que se me ha ido la palabra. Se me ha En ido. fajitas. Sí. ¿Cómo pueden ayudar realmente a sus empleados? Pues mira, ya te diría que se dejen de hacer talleres de mindfulness y de yoga. No porque el mindfulness y el yoga sean malos, ¿eh? Para nada. O sea, son técnicas probadas científicamente, además, que funcionan, que ayudan a reducir el estrés. Pero los trabajadores no necesitan. Esa no es, esto es un poco como lo de la medicación, ¿no? Que es Ujú. que si en tu empresa hay un problema de burnout porque la gente está saturada o porque hay malas relaciones personales o temas así, pues si tú dices, pues taller de mindfulness, la gente, y esto me lo dijo hace poco un directivo, me dijo, pues hicimos el taller y después pasamos una encuesta y la gente estaba igual de estresada, pero ahora estaba cabreada, además, ¿no? Porque
Claro, el mensaje había sido como, bueno, taller de mindfulness y miramos para otro lado. Bueno, entonces para mí la clave es comunicarte realmente con tus trabajadores, ¿no? Que para eso, y esto me lo decía el otro día me preguntaba una mujer, ¿no? En un evento que hicimos y tal, y me decía, yo soy la empresaria en este caso, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mis trabajadores? Y entonces yo le decía, mira, tienes que crear un espacio de seguridad, ¿no? En tu entorno de trabajo, en tu empresa. O sea, la gente no te va a contar sus problemas si no piensan que pueden confiar en ti, ¿no? Si no piensan que si tú te cuentan algo, que tú no vas a estar echando balones fuera o que no les vas a echar la bronca, ¿sabes? Que no va a haber un riesgo por contarte que se están estresando demasiado, que el trabajo les está sobrepasando y tal. Y si no te lo cuentan, no vas a poder poner soluciones porque no vas a entender, ¿no? cuál es el problema. Y al final esa persona se te cogerá la baja o se irá. Y a una persona que lleva X tiempo, que tiene un valor importante en tu equipo, pues la perderás. Y como nadie quiere eso, pues es que al final esto siempre es un win-win. O sea, si cuidas, o sea, el que los trabajadores estén más sanos y más felices y con menos estrés, va a ser bueno para tu empresa. A pesar de que hay empresas que no, esto no se entiende, ¿no? Que parece que cuanto más estresados todos, mejor. Y es que no. Entonces, bueno, clave para mí es eso, crear un espacio de seguridad, de comunicación, hazte cercano a las personas, que es todo un arte, ¿no? Y eso se trabaja, pero eso ayudará a que te entiendas, a que haya una comunicación y entiendas cuál es la causa del problema, entonces lo vas a poder resolver, ¿no? Si Ujú. no, pues vas a estar dando palos de ciego, haciendo talleres de no sé qué, que la gente al final incluso se te cabrea, ¿no? Por ello. Humanizar un poco más, ¿no? Y sobre todo que Claro, si estás dispuesto a preguntar es porque estás dispuesto a hacer cambios. claro, también, obviamente. Hay que estar dispuesto a asumir lo que no se está haciendo bien y un buen líder asume la responsabilidad, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Eso es, eso es. Pues para ir terminando, Carlos, siempre hago dos preguntas al final de mi podcast, que una es, ¿qué libro nos recomiendas o recomendarías a tu mejor amigo? Pues uno que me gusta mucho, que recomiendo, es el libro de Momo, de Ah, Mijael Ende. ¿Verdad? Una uno de mis maravilla. favoritos, sí. Sí, sí. Que, bueno, creo que ponen en palabras sencillas y entretenidas mucho de lo que hemos dicho aquí. Y eso que es un libro que tendrá, yo qué sé, 30 años, 40. O sea, ese hombre era un visionario, ¿no? Bueno, muy, muy bueno ese libro. Y bueno, diría muchos más, pero bueno, vamos a dejarlo en uno. Aparte del tuyo, que ese ya lo recomiendo yo. Y siempre digo que la vida me ha puesto en una situación de una suerte increíble y es que me encuentro a personas tan maravillosas y que nos pueden dar tanto valor como el que tú has dado hoy. Entonces siempre os pregunto, porque suele pasar que vosotros también conocéis a personas maravillosas, ¿quién crees que debería de estar aquí hablando en estos micrófonos? Pues mira, te recomiendo a una vecina de aquí de mi valle que se llama Andrea Sorinas, Ujú, que es nutricionista. ujú. eh, y bueno, pues ella habla de muchas cosas, pero bueno, una cosa que creo puede ser interesante es de la alimentación para personas estresadas, ¿no? De cómo gestionar tu alimentación si no tienes mucho tiempo, si vives un poco en este día a día estresante, cómo mejorar tu alimentación de forma saludable y bueno, también habla de otros temas, pero bueno, creo que aportaría bastante valor y se comunica muy bien y así que te la recomiendo. Genial, Carlos, pues será un placer tenerla en estos micrófonos. Muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por todo el valor que nos has entregado. Vamos a poner en las notas dónde te pueden encontrar y bueno, o sea, desde ya todos apuntados al email diario. Y nada, Carlos, un placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias, Sara. Pues espero a todo el mundo que se quiera apuntar ahí en esos emails cada día. Muchas gracias. Y gracias a todos por estar en un nuevo episodio del Arte de Ser Saludable. Y como siempre os digo, decide con toda paz, pero decide con conciencia. Hasta el próximo episodio.